Buenos días, mis hermanos, y feliz sábado para todos. No sé cuál sea el motivo con que tú estás esta mañana aquí en nuestra iglesia, pero sí sé algo, es que Dios nos hace un llamado y esta mañana el Rey te manda a llamar para honra y gloria de Dios, deleite espiritual de cada uno de ustedes. David llamó a Siba y le preguntó si hay alguien en la casa de Saúl que yo pueda ayudar. Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad. La miseria es realidad, es una tierra sin sueño, Señor, lugar de pavor. David pregunta a Siba: dame más de este hombre, por favor, ya dígame su nombre. Señor, se llama Mefiboset, mas él no puede andar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefiboset que el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a Lodebar tú vas a dar, tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. El rey te manda a llamar en esta hora y escucha bien lo que él quiere decirte en este momento. Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a Lodebar tú vas a dar, tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. El rey te mandó a llamar. Escucha bien. El rey te mandó a llamar. Quiera Dios que cada uno de nosotros escuchemos el llamado en esta mañana. Que Dios te bendiga.
Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Muchísimas gracias, Carlos, por esa hermosa alabanza. Personalmente a mí me encanta, porque me eleva hacia el cielo. Y vamos a ser elevados hacia el cielo también ahora, mis hermanos, con esta lectura que quisiera que me acompañaran en Salmos capítulo 8. Vamos a leer todo el capítulo 8 de Salmos. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman. Fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él misericordia? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra, y le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Alabado, glorificado, bendecido sea el nombre de Dios y su santa palabra. Queridos hermanos, les invito a unir nuestras voces a los coros celestiales, alabando a nuestro Dios con el himno número 266, Vivo por Cristo. Las estrofas del himno 248. Que mis labios
Buenos días, hermanos. Les invito a abrir su palabra de Dios en el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20 y dice así: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo más, mas vive ¿quién? Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Palabra de Dios. Les invito, hermanos, a postrarnos de rodillas para orar con Dios, para pedir su bendición en este culto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Tú eres, Señor, el Dios Todopoderoso, Padre, que nos traes cada sábado, Señor, a tu iglesia. Gracias, Señor, porque todavía tu iglesia está abierta, Padre. Podemos venir a regocijarnos, a alabar tu nombre, Señor, a aprender más de ti. Ayúdanos, Señor, este día sábado, Padre, a estar en presencia tuya. A aprender, Señor, lo que tenemos que aprender, Padre, y ponerlo por práctica. Pero también te pido, Señor, por nuestros pecados, Padre, que hemos cometido toda esta semana. O tal vez, Señor, un pecado escondido que tenemos que no lo hemos confesado, Padre, te imploro que nos perdones. También te pido, Señor, por los que están necesitados, por los que no conocen de ti, Señor, que un día a través de nosotros, de nuestro testimonio, pudieran conocer a ti, Señor, y pudieran venir hasta tus pies y alabar tu nombre, Padre, y ser salvos por la eternidad. Te ruego, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso, porque existes. Te doy las gracias, Padre, porque nos das vida, nos das salud, nos das fuerza, Padre. Sé también, Señor, que hay muchos tal vez que estén enfermos dentro de tu grey, Padre, y sabemos, Señor, lo que están hospitalizados, Padre, con la enfermedad de COVID y otras enfermedades que, Señor, que tú, el único, Señor, puedes curar, Padre. Por amor a Jesús, Señor, ¿quién soy yo para rogarte por ellos? Pero te ruego de corazón, Señor, que los sanes en tu misericordia, Padre. Haz un milagro, Señor, en este mundo, Padre, que reconozcan que tú existes, que tú eres el Dios verdadero, el Dios que nos amas, el Dios que nos cuidas, el Dios que un día va a venir, Señor, por nosotros, Padre. Te ruego estas cosas, Padre, así también por los jóvenes, por los líderes de la iglesia, que tú, Señor, nos mantengas unidos en tu palabra, Padre, en tu amor, en la gracia, Señor, que tú nos has dado a través de tu Hijo Jesús, Padre. Te ruego, Señor, por el predicador de hoy, que tú, Señor, ponga tu espíritu sobre él, que hable al corazón nuestro, Señor, que sea, Señor, como tu palabra, que sabe todo lo que nosotros pensamos, Señor, y sabe todo lo que nuestras intenciones. Tú eres el único, Señor, que puede hacer esas cosas. Tú eres el único, Padre, que venimos a ti, Señor. No hay otro Dios fuera de ti, solamente existes tú, Padre. Te agradezco, Señor, por todo lo que haces, por todo, Señor, que tú en tu misericordia nos das. También, Señor, danos la paz que tanto necesitamos en estos tiempos y ayúdanos, Señor, a ser antorchas, Padre. Te ruego estas cosas sin merecer nada, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy buenos días y feliz sábado. Hemos llegado ahora sí al plato principal, a la parte importante. Y en esta mañana tenemos la oportunidad de tener un invitado especial. Quizás algunos ya lo conocen porque estuvo recién compartiendo la palabra en el primer curso. Pero tenemos con nosotros al pastor Ignacio de la Cruz. Para los que no lo conocen, él se desenvolvió como pastor por 3 años en la Asociación del Sureste, en República Dominicana, y también trabajó 4 años como pastor y profesor de la Universidad Adventista en Santo Domingo. Y ahora tenemos el privilegio de tenerlo con nosotros, así que sin más preámbulos voy a dar paso al pastor Ignacio. Si por favor lo pueden llamar, ahí está. Pastor Ignacio, bienvenido, esta es su iglesia y el tiempo es suyo. Adelante, pastor.
Feliz sábado. Oh, es como Hermes me dijo, ahora hay más gente. Ay, mi madre. Ahora me asusto yo aquí, Pastor Kevin. ¿Cómo están? Feliz sábado. Tenemos mucho gozo de estar en la casa de Dios. Una vez más, por lo menos para mí. Mucho gusto poder estar aquí, compartir la palabra de Dios, estudiar con ustedes. Y les quiero hablar sobre, hoy vamos a hablar un tema que a mí me gusta mucho. De hecho, cada uno de nosotros tiene un Pablo, diríamos así. Pablo está considerado por muchos teólogos como el verdadero fundador del cristianismo. Mucha gente dice no, que Cristo es el fundador del cristianismo, pero realmente el que instituye o le da formalidad al cristianismo es el apóstol Pablo, a la iglesia, la institución de los rituales, la Santa Cena, el bautismo, todo eso. El apóstol Pablo jugó un papel fundamental en él. Sin embargo, una vez yo leí un estudio que se llamaba Interpretaciones de Pablo en el segundo y tercer siglo de la era cristiana, y para mi sorpresa, ese estudio lo que arrojaba era de que los gnósticos utilizaban a Pablo para justificar sus enseñanzas. Los ebionitas, que era una forma de cristianismo, también utilizaban a Pablo para justificar sus enseñanzas. Marción, un hombre que negaba prácticamente el resto del Nuevo Testamento, se fundamentaba en Pablo para negar todas las otras enseñanzas y para afirmar las que él tenía. Si seguimos avanzando en la Reforma Protestante, Pablo y sus escritos jugaron un papel fundamental en la Reforma, tanto así que fueron los textos de Pablo que motivaron a Martín Lutero a hacer lo que fue la Reforma Protestante. Pero hoy en día, si usted habla con un evangélico, le va a buscar textos de Pablo, especialmente textos que tienen que ver en contra de la ley o el dominio de la ley, para hablarte en contra del sábado. Muchos evangélicos tienen a Pablo. También nosotros los adventistas tenemos una interpretación de Pablo. En fin, si seguimos abriendo el espectro, cada uno de nosotros tiene a un Pablo diferente. ¿Me doy a entender? Cada uno de nosotros tiene una manera de cómo ve los escritos del apóstol. Y cuando Martín Lutero cuando hizo la Reforma Protestante, él decía sobre la justificación por la fe. ¿Qué es la justificación por la fe? Bueno, ha habido mucha discusión en cuanto a esto, pero para Lutero la justificación por la fe era básicamente de que yo soy un pecador, alguien que ha violado la ley de Dios, como todos nosotros, y que yo le oro a Dios, yo le pido perdón a Dios, y Dios en su justicia me perdona gratuitamente por su sangre. Simplemente al yo pedirle perdón, Dios me perdona. Eso es la justificación por la fe. De hecho, los adventistas hemos adoptado esa declaración luterana y hablamos de justicia imputada y santificación impartida, de que el efecto de la justificación por la fe, Dios te perdona y que de ahí Dios te hace santo y tú eres santo. Sin embargo, realmente esta es solo una parte de la verdad de lo que es la justificación. Hoy vamos a ver la otra parte de la verdad de la justificación. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque estamos aquí para estudiarla. Danos sabiduría de lo alto, sabiduría del Espíritu. Danos el valor para aplicar tu palabra a nuestra vida y que al aplicar tu palabra a nuestra vida podamos ser transformados. Bendice cada familia aquí representada y también bendice a los que nos escuchan en las redes sociales. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Todo comenzaría en Romanos 1. Acompáñeme con su Biblia, hermano, a Romanos 1, versos 16 al 18.
Dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Pues en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Pues como está escrito, mas el justo por la fe, ¿qué cosa? Vivirá. Es interesante porque Pablo aquí introduce de que en el evangelio la justicia de Dios se revela. En el evangelio, eso que Pablo llama evangelio, las buenas nuevas de salvación, se revela la justicia de Dios, de que Dios es justo. Aunque hay COVID en el mundo, Dios es justo. Amén. Aunque hay enfermedad, aunque hay hambre en el mundo, aunque hay guerras, Dios es justo porque Dios demostró su justicia enviando a Jesús a morir por nosotros. Y dice él, en el evangelio, la justicia de Dios se revela, se manifiesta por fe. ¿Para qué? Para fe. Ahora yo quiero preguntar, ¿quién es el justo? Mas el justo por la fe vivirá. Los judíos tenían claro de que el justo iba a ser el Mesías. El justo es una cita de Habacuc, que Pablo está haciendo una fuerte alusión al libro de Habacuc, donde en Habacuc se hablaba de ese, el justo por la fe vivirá. Pero él dice, el evangelio se revela por fe para fe. O sea, la fe de Jesús se transmite a nuestra fe y nos da la salvación. Dios muestra su justicia o traspasa su justicia. La justicia de Dios aplicada en Jesucristo a la humanidad por fe para fe. Esta es una discusión que Pablo va a tener en toda esta carta. Y dice, la ira de Dios se revela, se manifiesta, la misma palabra. Así como se revela la ira de Dios, se revela la justicia de Dios, así también se revela la ira de Dios desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con su injusticia la verdad. O sea que Dios está haciendo dos cosas aquí. Dios revela su ira, pero Dios también revela su justicia. Y los hombres con su injusticia detienen a Dios. De hecho, él va a estar hablando aquí, ¿no? En el 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Pablo va a estar hablando entonces de qué no es la justificación, para luego él hablar qué es la justificación. La no justificación es la injusticia de las personas. O sea, y las personas entonces tienen como resultado la ira de Dios. Es interesante puesto que Romanos 1 es una de las discusiones más amplias sobre el juicio de Dios y cómo opera la ira de Dios en el mundo. En Romanos 1:18 él dice que la ira de Dios se revela desde el cielo. Cuando usted escucha eso, ¿en qué usted piensa? Que la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Qué le viene a la mente? Vamos a ver. A mí me viene a la cabeza Sodoma y Gomorra, ¿sí o no? O el diluvio, cuando desde el cielo la ira de Dios se reveló a la humanidad, se manifestó. Esta ira de Dios, los teólogos la llaman la ira activa de Dios. La ira de Dios tiene dos modalidades, la ira de Dios pasiva y la ira de Dios activa. La ira de Dios activa es cuando Dios irrumpe directamente y castiga a una persona por una transgresión cometida. Yo no sé por qué, pero por alguna razón nosotros tenemos la noción de que la ira de Dios es solamente activa. Pero te digo algo, la ira activa de Dios es escasa en la Biblia, es rara, se puede contar con los dedos de las manos. ¿Cuántas veces Dios intervino directamente y alteró una situación? Si nos ponemos a contarlas, son pocas. Por ejemplo, el diluvio, ¿sí o no? Siempre el despliegue de la ira de Dios activa es fatal y determinante.
es abrumador. El diluvio, ¿cómo fue? Fatal. Sodoma y Gomorra, ¿cómo fue? Nadab y Abiú, ¿sí o no? Las 10 plagas en Egipto, o sea, el despliegue de la ira de Dios es terrible, hermano. Sin embargo, Pablo va a estar hablando en Romanos 1 más de la ira de Dios pasiva. ¿Cuándo es la ira pasiva? En la que por violar las leyes que ya Dios ha establecido, cada quien tiene la retribución. Aquí opera en la ira pasiva de Dios, opera el principio de la retribución. Eso es de que tú cosechas lo que tú siembras. A los jóvenes, por eso que los padres le viven diciendo, ponte a estudiar, obedece, porque tú siembras, tú cosechas lo que tú ¿qué? Lo que tú siembras. Eso se aplica en todo en la vida, ¿sí o no? Cosechamos lo que sembramos. Si la iglesia se pone a predicar, a sembrar la palabra de verdad, la iglesia va a ¿qué? A cosechar. Pero si la iglesia no siembra la palabra de verdad, ¿qué la iglesia va a hacer? No va a cosechar. Si usted siembra amor, usted va a cosechar amor. Amén. Si usted siembra división y contienda, ¿qué usted va a cosechar? División y contienda. Bueno, pues vamos a hablar Romanos 1:21. Ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue como entenebrecido. Palabra más turbia, ¿no? Su necio corazón fue entenebrecido. Esto es como algo pasivo, de que por tú no darle gloria a Dios, por tú no darle gracias a Dios, por tú ser un necio, el corazón tuyo se entenebrece. Se vuelve negro, se vuelve frío y no responde a las palabras de Dios ni al Espíritu Santo. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia ¿de qué? De sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. Es interesante que Pablo dice, Dios los entregó. Los entregó a sus pasiones. Los entregó a sus maquinaciones. Los entregó a sus necedades. Y cambiaron al Creador por las criaturas. Hermanos, no hay nada más grande que el Dios creador. Nada en tu vida puede ser más grande que el Creador. No tengas ídolos. Porque cuando no le das la gloria a Dios, le estás dando la gloria a algo creado. Y nada creado, este es el principio fundamental de la adoración. Adoramos a Dios porque Dios es creador. Dice el 26, él vuelve a hablar. Por eso Dios los entregó. Fíjate cómo repite la frase. A pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra de la naturaleza. Usted sabe de lo que se está hablando aquí. Del mismo modo también los hombres, dejando la relación con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la debida retribución a su extravío. No es Dios que te está castigando, es que tú estás cosechando lo que tú estás sembrando. ¿Me doy a entender? Dios te está castigando porque te está entregando a que tú coseches lo que tú quieres sembrar, hermano. Por eso hay gente que dice, no, ¿y Dios dónde está? Dios está en el mismo lugar. Dios está entregando a cada quien a que coseche lo que siembra. Llegará el día en que la ira de Dios se va a manifestar realmente, activamente. Pero ahora todos
cosechamos lo que sembramos. Por eso, jóvenes, obedezcan a sus padres, por Dios. Porque sus padres saben. Ellos han cometido errores. Han sembrado mal y han cosechado mal. Y por eso quieren evitarte esos errores. A que tú siembres bien para que coseches bien. Amén. A que siembres en Cristo para que coseches en Cristo. Sigue el apóstol hablando, ¿no? 28. Como no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó 3 veces, dice el apóstol, que Dios entrega a la gente. A una mente depravada para hacer cosas que no convienen y están atestados, están llenos de toda injusticia, perversidad, fornicación, avaricia, maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas y de perversidades. Son calumniadores, murmuradores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Todo eso tiene que ver con la justificación por la fe. O sea, lo que estamos mirando aquí es el efecto de la injusticia. Ahí está también la desobediencia a los padres. De hecho, Pablo dice en Colosenses, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es ¿qué? ¿Esto es qué? Dice el apóstol. Justo. Hay justicia en obedecer a los padres. Claro, el sermón no es de los padres y de los hijos, pero Pablo está hablando aquí de todo. Y de cómo Él nos entrega, ¿no? Y dice, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Hoy en día hay gente que celebra la injusticia que hace mucha gente. Es interesante esta discusión. De cómo tantas cosas que hacemos nosotros, en el fondo, son el resultado de no tener a Dios en nuestro corazón, de no tener la justicia de Dios, que se revela por fe para fe, pero no por fe mía o de otra persona, por la fe de Cristo. Vamos a Romanos, capítulo 3, versos 21 al 26. Martín Lutero decía que se podía perder toda la Biblia y que con estos versículos tenía lo suficiente para la salvación. Es verdad. Él va a estar discutiendo de la ley, va a estar discutiendo de muchas cosas, pero en el 3, 21 al 26, ¿lo tiene? 3, 21 al 26. Dígame amén si lo tiene, mi hermanito. Amén, gloria a Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, ¿qué cosa? La justicia de Dios. Vuelve a hablar de lo que él empezó hablando en el 1. ¿No? La justicia de Dios se ha manifestado, se ha revelado, testificada por la ley y por los profetas. Esto es el Antiguo Testamento, ¿no? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Amén. Y aquí está el problema. La justicia de Dios, dice el 22, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. De hecho, si usted analiza un poquito, usted se va a dar cuenta que hay una redundancia temática. Por la fe de Jesucristo, por la fe en Jesucristo, todos los que creen en Él. O sea, que cuando yo creo en la fe de Jesucristo, la justicia de Dios se revela en mí. Eso es lo que parece que Pablo está diciendo. Realmente eso es verdad, pero esa es una parte de la verdad. Creer en Jesucristo no es suficiente. La justicia de Dios no se revela, no se transmite de fe a fe solo por el acto de creer. Porque la justicia
es como la injusticia que se revela en los actos. ¿Me están siguiendo, hermanos? La injusticia se revela ¿cómo? En tener una mente entenebrecida, en hacer cosas que no convienen. Y él ahí habló de todo eso, de la desobediencia, de la deslealtad, de la fornicación, la desobediencia a los padres, de la homosexualidad, habló del lesbianismo, habló de todo el apóstol ahí. Pero hay algo, esta frase, la justicia de Dios, la fe en Jesucristo, se ha discutido mucho en los últimos 200 años. De que si esto debe traducirse como de manera subjetiva o objetiva. Yo le decía en el primer culto que como esta es la iglesia de Hermes, aquí uno puede hablar lo que uno quiera, digo yo. Porque ustedes tienen al pastor, no, maestro de todos nosotros. Bueno, pues hay una gran discusión de cómo debe entenderse esta frase. Si se entiende como está en el texto aquí, toda la Biblia de ustedes dice la fe en Jesucristo, ¿verdad? Amén. Así dice su Biblia, la fe en Jesucristo, ¿verdad? ¿Me están siguiendo? Ok, bueno, pues está traducida ahí de una manera objetiva. De que Dios, la justicia de Dios es cuando yo creo en Jesús. Esa es la justificación objetiva. Hay otra manera de traducir la frase que es la fe de Jesús. Esa es la justificación subjetiva. A mí me parece que en este texto y en otros textos que vamos a ver, cuando esta frase aparece, la fe en Jesucristo debe ser traducida la fe de Jesucristo. No en todos los textos, pero sí en estos que les voy a mostrar. Esto hace un cambio radical. Porque cuando usted lee la fe de Jesucristo, para todos los que creen en Él, o sea, la fe, la fidelidad de Jesucristo. Usted y yo somos justificados gracias a que Jesús fue fiel hasta la cruz, hasta la muerte y resucitó. Y por esa justicia de Cristo, usted y yo podemos tener la justicia y ser transformados. Amén. De hecho, cuando usted lee la frase, la fe en Jesucristo, esto hace la justificación antropocéntrica. Porque lo importante es que el hombre crea en Jesús. La justificación nunca es antropocéntrica, es teocéntrica, está centrada en Dios. Yo soy justificado no porque yo creo en Jesús, yo soy justificado porque Jesús fue fiel. Los demonios creen ¿y qué? Creer, eso no es nada. Cualquiera cree, hasta el diablo cree. Lo que hay es que tener la justicia de Dios. Si tú no eres como Jesús, no te alistes que para el cielo no va. No te alistes. Si no tiene la justicia de Cristo, hermano, mira, este tema a mí me da un poquito de miedo. Porque ser como Jesús no es fácil. De hecho, Pablo habla en muchas de sus cartas, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. La imitación. De hecho, la humanidad imita a los animales. ¿Sabías tú? Mucha de la tecnología que nosotros tenemos está basada en los animales. Muchos científicos y médicos han hasta destapado los animales, los han abierto. Nosotros aprendimos a volar tratando de entender cómo vuelan los animales. Tratamos de ir a las profundidades del mar mirando cómo lo hacen los animales. Nosotros ni aún con las máquinas más sofisticadas podemos bajar a la profundidad del mar donde están un grupo de animales allá que muchos de ellos nosotros ni los conocemos y esos animales están allá en lo profundo en un picnic allá abajo. ¿Se entiende la idea, la frase, la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él? O sea, yo soy justificado, yo tengo que creer, pero yo no soy justificado por creer. Yo soy justificado porque Jesús fue fiel. Yo tengo que creer, claro que sí, pero no es por eso que yo soy perdonado ni soy justificado.
Porque el diablo cree. ¿Me doy a entender? Vamos a seguir mirando el texto. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia. Yo no soy justificado porque yo creo. Yo soy justificado, no soy justificado tampoco por mis obras de la ley, ni por ser vegetariano, ni por guardar los mandamientos. No, yo soy justificado gratuitamente por la gracia de Dios. Por la fe a quien Dios puso, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es ¿en quién? En Cristo. ¿Está claro el texto? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para revelar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de ¿quién? Si no tienes la fe de Jesús, no has sido justificado. Ser cristiano. ¿Y quién te dijo que era fácil? Humanamente no es fácil. Con Cristo es fácil. Con el Espíritu Santo es fácil ser espiritual. Pero es dejando el yo y que sea Cristo el que gobierne. Pero si Cristo no es el que gobierna, estás perdiendo tu tiempo. O estamos perdiendo el tiempo. Porque Dios es justo. Y fíjate cuánto empeño, como Pablo habla varias veces de que Dios quiere revelar su justicia. De que Dios quiere manifestar su justicia. Y la justicia está centrada en los actos, en la vida, muerte y resurrección de Cristo. Esto es lo que Pablo llama los efectos eclesiocéntricos de la vida de Cristo. Pablo toma la vida de Cristo, su nacimiento, su ministerio terrenal, su muerte, hasta su resurrección tiene significados espirituales para nosotros. Vamos a ver otro texto que lo vamos a ver más claro. Vamos a Gálatas, rápidamente, fue nuestra lectura bíblica. Gálatas 2, 16 al 20. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino ¿por qué? Por la fe de Cristo. De hecho, Pablo tiene las dos frases antitéticamente contradiciéndose la una a la otra. El hombre no es justificado por las obras de la ley. O sea, el hombre no es justificado por lo que él hace. El hombre es justificado por la fe de Jesús. Fíjate que aquí no se está hablando de creer. Aquí se está hablando del accionar. Quizás el creer está implicado en las obras de la ley. Porque todo a nosotros nos da. Los seres humanos somos tan complejos y a la vez tan simples que nosotros creemos que todo nos da valor. Hay personas que creen que tienen más valor que otros, tienen un iPhone y otros usan Android. Yo tengo Android, yo soy humilde. Pobre o humilde, ¿verdad? Hay personas que lo que le da valor es, ¿no?, los amigos que tienen. Hay personas que se sienten importantes cuando son amigos de gente importante. ¿Sí o no? Oh, sí, ese es el jefe, el presidente, ese amigo mío. ¿Me doy a entender? Hay personas que le dan importancia a su vida por el carro que ellos tienen. No pueden andar en un cacharrito porque ellos tienen que andar en un buen carro. Aunque se lo esté llevando, tienen que tener un buen carro. El lugar siempre ha sido así. De hecho, al mismo Jesús, ¿de dónde viene este? Es de Nazaret, y de Nazaret puede salir algo bueno. Aquí en New York, yo vivo en New Jersey, obviamente, no sé tanto de acá, pero yo sé que aquí hay lugares más peligrosos que otros. Tú dices, yo vivo en Long Island, un poquito diferente a decir, yo vivo en el Bronx.
¿Sí o no? No sé tanto, pero la gente te juzga dependiendo del lugar donde tú vives también. Y hay gente que quizás se siente mal porque vive en un lugar y quisiera vivir en otro lugar. Nunca nos da valor lo que pasa con nuestra vida. Lo que nos da valor es Jesucristo. No te sientas mal. Tú tienes un Android, tranquilo. Lo mismo que hace el iPhone, lo hago yo aquí. Casi todo. Y por menos dinero. Donde mismo te lleva un carro del 2021, te lleva un cacharrito como el mío del 2008. Ok, el tuyo del 2021, el mío del 2008. Vamos a echar una carrera a ver. Hay personas que le dan importancia mucho a su ropa. A la ropa. Aquí en New York, ¿no? Nosotros los de New Jersey somos un poco más humildes, ¿no? No, que la ropa, que hay que comprar esto, que esto. Hermano, vamos a darle importancia al corazón. Ese hombre tiene corazón. Ah, ese hombre viste bien. Bueno, está bien vestir bien, pero tener corazón, tener a Dios. Ser trabajador, ser honesto, ser íntegro. Son los valores reales que importan. Por eso Pablo dice, no son las obras de la ley, es la fe de Jesús lo que justifica al ser humano. Y cuando obras de la ley, y a esta iglesia adventista hay que hablarnos 500,000 veces de eso, de las obras de la ley. Porque si hay una gente legalista somos nosotros, yo no sé qué es. Porque para nosotros todo es la ley. Que el comer, que hay que comer así, que hay que vestir así, que no se puede hacer esto, que no se puede hacer esto. Para mucha gente la religión son solo un grupo de reglas. La religión no son reglas, la religión es Jesús. Por eso había un autor que decía, ama a Dios y haz lo que quieras. Tú no puedes amar a Dios, hacer lo que él explica en el libro luego, ¿no? De que cuando tú amas a Dios, tú vas a hacer todo lo que Dios ama. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, no son los mandamientos que nos dan salvación, es Jesucristo. Vamos a seguir el 17. Sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de ¿quién? De Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Está clara la palabra? Nadie será justificado por las obras de la ley. Ahora bien, dice el 17, si buscando ser justificados en Cristo, también resultamos ser pecadores, ¿es por esto Cristo ministro de pecado? De ninguna manera. Pues si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Hay algo aquí. La salvación es teocéntrica, es cristocéntrica, pero hay un componente antropocéntrico en la salvación y es mi elección. Yo decido qué yo voy a sembrar y qué yo voy a alimentar en mi naturaleza. Yo decido si yo voy a alimentar la naturaleza espiritual o voy a alimentar la naturaleza carnal. Por eso, aunque podemos estar salvados en Cristo, si yo vuelvo a sembrar lo que destruí, me hago transgresor. ¿Quién? Cristo, no yo. Eso es lo que él está diciendo ahí. Si las cosas que destruí las vuelvo a edificar, ¿es por esto Cristo ministro de pecado? No. El pecador soy yo porque ya Cristo me está salvando, me está justificando para que yo haga lo que yo tengo que hacer. No volvamos atrás al pecado, hermanos. No volvamos atrás. Vayamos hacia adelante. Sembrando para salvación.
Yo por la ley morí para la ley, a fin de vivir para Dios. Y dice él, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley viniera la justicia, entonces en vano murió Cristo. Y es interesante cómo Pablo, él reconoce, hay una lucha entre la carne y el espíritu, las dos naturalezas. Pero usted y yo decidimos qué alimentamos. Esta es la clave de la vida cristiana. Aunque esa participación no es meritoria, nosotros contribuimos a nuestra salvación o a nuestra perdición con nuestras decisiones. Por eso él advierte claramente. Tú decides o las obras de la ley o la fe de Jesucristo. De hecho, él por eso pone esa metáfora de la crucifixión. Porque la crucifixión era una muerte por asfixia, era una muerte lenta. A veces las personas crucificadas duraban días y semanas. Los romanos le daban vinagre, le daban agua, los hidrataban para que siguieran vivos. Los torturaban. No era una muerte de una vez, no. Los torturadores romanos eran expertos, eran médicos, conocían la anatomía humana y sabían cómo golpear a la persona sin tocar órganos vitales, porque la idea era torturar a la persona. Y luego cuando lo crucificaban, la persona se estaba desangrando, pero se mantenían hidratándolo para que no se muriera. Si se estaba durmiendo, lo punchaban para que se despertara. No te puede dormir, tiene que sufrir. Fíjate que el sueño es como anestesia, ¿sí o no? Cuando usted se siente mal, usted quiere dormir, ¿sí o no? Quiere dormir porque si usted duerme, la idea es que el dolor usted no lo siente. Ah, no, los que estaban crucificados no podían dormir, tenían que permanecer ahí, ¿no? Y Pablo dice, yo estoy con Cristo crucificado. Mi naturaleza humana, a lo que yo quiero, lo que me gusta, lo que yo deseo, está crucificado, está limitado, no puede. Y él vive en la carne, el apóstol, pero lo vive en la fe del Hijo de Dios. Porque es verdad, usted y yo vivimos en la carne, estamos aquí. Pero lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Tenemos la justicia de Dios. Fíjate cómo Pablo no en todo. Pablo en todos estos textos habla, si la gracia viniera por la ley, en vano murió Cristo. Vamos a leer el último texto, Filipenses 3. A mí me gusta mucho la carta a Filipenses. La carta a los Filipenses es de las últimas cartas que Pablo escribió. Y en estas cartas de la prisión, Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, etc. Pablo habla poco de su vida. Sin embargo, aquí es una de las pocas veces que en este grupo de cartas él habla de su vida personal. Y es de los lugares donde más detalles él nos da. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Filipenses 3:1, ¿lo tiene? Para mí no es molestia el escribiros las mismas cosas y para vosotros es útil. Vamos a leer al versículo 4 mejor. Aunque yo tengo de qué confiarme en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice él. Hablando de la confianza en la carne, de las cosas humanas, las cosas visibles. Porque aunque usted no lo crea, nuestra salvación, la justificación afecta a nuestro estilo de vida y cómo nos vemos a nosotros y cómo vemos a los demás. Y él dice 5 cosas aquí que le dan, ¿no? Según la carne, valor a una persona. Así que si tú en alguna de estas cosas te sientes importante por una cosa de esta, es probable que estés en la carne. La primera, dice él, circuncidado al 8º día.
¿No? En el versículo 4, 5. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprochable. Ese era el mejor cristiano del mundo. Vamos a desglosarlo un poquito. Circuncidado al 8º día. ¿Qué le está diciendo? Yo nací en la iglesia. Yo estoy cumpliendo con la ley desde que tengo 8 días de nacido. ¿Sí o no? Había que circuncidar a los varones a los 8 días de nacido. Mucha gente en la iglesia creen que porque ellos tienen muchos años aquí, ellos son los jefes de la iglesia. Alábalo si puede, como dicen los evangélicos. Habían en el tiempo de Pablo gente que se creía importante porque ellos eran circuncidados. De hecho, Pablo va a hablar muchas veces, de que lo que importa es la circuncisión ¿de dónde? Del corazón. Luego él dice, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Hay personas, y somos así los humanos o no, de que dependiendo de la familia que tenemos, eso prácticamente nos define como personas, humanamente hablando. Pablo era de la tribu de Benjamín. Eso explica por qué Pablo era como él era, combativo, guerrero. ¿Qué pasa? Las personas de la tribu de Benjamín eran los guerreros, eran gente fuerte. Pablo era una excepción porque él era un poquito débil ya, un poquito viejo, ¿no? Pero eran gente de carácter fuerte, la gente de la tribu de Benjamín. Eran altos, eran guerreros, eran combativos, eran coléricos, eran sanguíneos, eran gente líderes. De hecho, el primer rey de Israel, ¿de dónde lo eligieron? Saúl, de la tribu de Benjamín. Eso no fue un azar. Cuando Dios eligió a Saúl, lo buscó de la tribu que estaban los mejores hombres, humanamente hablando. Un hombre alto, poderoso, inteligente. Saúl era un hombre elegido por Dios. ¿Cuánta gente creen que lo que le da importancia en su vida es la familia que ellos tienen? Hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. Aquí él está hablando de su educación. Era profesional, era un doctor, ¿no? Era un experto en la ley. Hay mucha gente que cree que lo que le da importancia es el título universitario que tienen. Y también al contrario, hay gente que porque no son profesionales se sienten al menos que el que es profesional. Nunca en la vida. Usted no es más ni es menos por ser o no ser profesional. Usted lo sabe. Y en este país es que tú te das cuenta de eso grandemente. De que aquí cualquiera que no es profesional gana más dinero que cualquier profesional. ¿Sí o no? Sí, en cuanto a dinero es, ¿no? Pero para Pablo, ¿no? Él está diciendo que ser fariseo, ser un doctor en la ley, le daba importancia a él. En cuanto a celo, perseguidor. Era tan buen cristiano que perseguía a los demás. Esto es increíble. ¿Por qué será que a esos buenos cristianos les encanta perseguir a los otros? Persiguen el que no tiene corbata. Persiguen al que se peina así. Persiguen al que se viste así. Persiguen al que come así. ¿Sí o no? Esos celosos, buenos cristianos. Pero como Pablo, esos celosos se encuentran con Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Porque ese que no se pone corbata, que se peina así, que se viste así, es hijo de Jesús. Y Jesús está trabajando con él. Déjale eso a Dios. No te metas en eso. De hecho, Pablo dejó de perseguir a la iglesia cuando se encontró con Jesús. Pablo amaba a la iglesia. La iglesia es un cuerpo. Somos uno. ¿Sí o no? Tú no ves a Pablo nunca siendo divisivo, al contrario, sacrificándose por sus hermanos.
predicándole a sus hermanos, protegiendo a sus hermanos, defendiendo a sus hermanos. Hermano, mire, usted puede ver el adventista que sea, defiéndalo y protéjalo, hermano, porque ese es su hermano, por Dios. Es como yo me siento feliz. Yo tomé un taxi, ¿no? A venir acá y cuando me monto le veo la cara al que y yo es dominicano. Y digo, tú eres dominicano, qué bueno. Me sentí bien. Lo mismo pasa, yo me encuentro con una gente adventista. Tú eres adventista y yo también, qué bueno, excelente. Me siento de una vez bien. Entonces yo quiero preguntarte, ¿somos así todos? Si tú eres de un país, si tú ves a una gente de tu país, tú lo tratas bien, ¿sí o no? No importa si tú eres mexicano, peruano, argentino, colombiano, lo que sea. Tú ves otro de tu país y tú te sientes bien. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Y por qué nosotros aquí en la misma iglesia no nos llevamos bien? Si somos el mismo pueblo y estamos aquí mismo y nos conocemos todos. ¿Sí o no? ¿Por qué tú tienes que estarle tirando al hermano tuyo? Si cuando tú ves otro adventista por allá, tú lo quieres besar y lo quieres abrazar. Besa y abraza al que está contigo aquí. Al que se peina mal, besa lo que sea tu hermano también. Alábalo. Yo soy medio evangélico. Ay, mi madre. No me invite más, líder. Dice el 7, ya nos vamos. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo no está describiendo el él de ahora. Él está describiendo el hombre antes de conocer a Jesús. Y él dice, eso era para mí ganancia. Y es verdad, esa gente que son celosos, que son perseguidores, ellos se sienten los más cristianos del mundo persiguiendo al otro y defendiendo la obra de Dios. ¿Sí o no? No, que usted no puede subir sin corbata. Yo estoy protegiendo la iglesia. Yo loco por quitarme esta corbata, Dios mío. Dice él, verso 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es interesante, Pablo, esta es una de sus últimas cartas. Y él dice, ciertamente aún lo he perdido todo. Bueno, ahí ya él había perdido hasta su libertad, estaba preso. De ahí Pablo no salió, él salió a que le mocharan la cabeza, lo mataron. Perdió su libertad, perdió su familia, perdió todo, su prestigio, su ciudadanía, todo lo perdió. Ciertamente aún, yo cuidado si aquí hay gente, porque la imaginación es la loca de la casa. Yo publiqué en Facebook una frase del filósofo Seneca que decía, nosotros nos preocupamos por cosas que no son reales. La mayoría de nuestros problemas que nos atormentan y que nos deprimen no son reales realmente. Son cosas que imaginamos que pueden pasar. Y lo que es real, bueno, es real ya. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Es real? ¿Qué tú vas a hacer? Cógelo suave, tranquilo. Porque ya, te enfermaste, que no tienes dinero. ¿Y qué va a hacer? ¿Te va a volver loco? Quédate tranquilo. Porque es peor si sale y te encuentra un lío. Entonces Pablo está diciendo, de hecho, él utiliza una palabra que tiene un eufemismo. Hay una suavización. Él dice, lo tengo por basura. La palabra en el original es estiércol. ¿Usted sabe lo que es estiércol? ¿Usted sabe lo que es estiércol? ¿Se lo digo lo que es estiércol? No, pero ustedes saben lo que es. Ok, estamos claros. Él no ha hablado de basura, él está hablando de estiércol. O sea, para mí lo que yo he perdido es... Cuidado, o sea que hay gente que por servir a Dios, ellos creen que están haciendo un sacrificio por todo lo que han perdido. Tú estás ganando a Cristo, hermano, ¿viste?
Recuérdate eso. No es lo que tú has perdido, es lo que tú estás ganando. Cuidado si hay gente que se ha quedado soltero. Di que por ser fiel a la iglesia. No, usted se está quedando soltero porque usted no tira para adelante. Porque hombres y mujeres hay. No, que hubo un hermano una vez. Ay, Dios mío, ustedes están transmitiendo esto. A mí no me gusta esto. Hermes, ¿dónde está Hermes? Pastor, yo soy fiel a Dios porque yo me he quedado soltera por servirle a Dios. Los pastores escuchamos cosas, hermano, mire. Y uno tiene que quedarse callado. Y yo entro de mí, no, hermana. Y era muy elegante la hermana, muy educada. Digo, no, en mi mente digo yo, no, hermana, usted se está quedando soltera por otra cosa. Porque donde usted han venido muchos hombres, y luego yo supe, no eso, de que habían venido muchos hombres humildes, trabajadores. No, pero como ella quería un príncipe azul, se estaba quedando soltera. Eso, los adventistas somos los mismos en todos los lados, no sé qué es lo que pasa. Cuidado si aquí hay gente que cree que porque están aquí están perdiendo dinero. Yo estoy en la iglesia y estoy perdiendo dinero. Tú estás en la iglesia y tú estás ganando a Cristo. Aquí todos estamos perdiendo dinero. Pero todos estamos ganando a Cristo. Por eso Pablo dice, si alguien tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y dice él, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe de Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Quiero conocerlo a él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a él en su muerte, si es que de alguna manera llego a la resurrección de los muertos. ¿Te quieres parecer a Jesús, hermano? En Hebreos él dijo, no hemos resistido hasta derramar sangre. Yo le decía a los del otro culto que yo estaba leyendo un libro muy bueno sobre el ministerio en las cartas de Pablo. Y luego de ver, porque el libro te habla de las diferentes dimensiones del ministerio que Pablo vivió y que hizo. Y yo trataba entonces luego de resumir el libro y lo resumí con una palabra. Ministerio es sacrificio. Ser cristiano es un sacrificio. Pero para el primero que ser cristiano es un sacrificio, fue para Jesús. ¿Sí o no? Ah, que tú te estás sacrificando. Pero Jesús era Dios y vino a sacrificarse. Ah, que tú estás perdiendo. ¿Y cuánto no ha perdido Jesús? Y en Filipenses que él va a hablar de eso. Obediencia hasta la muerte. Muerte de cruz, ¿sí o no? Yo te quiero hacer una invitación ahora, mi hermano. Para que seamos justificados por la fe de Cristo. ¿Tú quieres eso? Hermano, es tiempo de ser cristianos de verdad. De vivir lo que predicamos. De no estar sembrando por ahí en lo que sabemos que va a terminar mal. Vamos a sembrar en lo que sabemos que vamos a cosechar bien. Vamos a sembrar en nuestra espiritualidad. A sembrar en nuestros dones espirituales. A sembrar en la iglesia. Vamos a sembrar amor, hermanos. Eso es lo que da resultado. Lo sabemos por la vida que estamos teniendo. Que cuando sembramos mal, nos va mal. La pregunta es, quizás muchos de nosotros hemos vivido un cristianismo así, basado en la ley. Y nos enfocamos en las cosas externas del cristianismo. Y el ministerio ni el cristianismo son algo externo, son algo interno que se muestra externamente. Pero la fiebre no está en la sábana, la fiebre está en el cuerpo. Yo te quiero invitar ahora, mi hermano, a que tengamos la fe de Cristo. ¿Es posible? Sí es posible porque Cristo nos la dio. Se manifestó. Levanta tu mano si tú quieres tener la fe de Cristo. ¿Tú quieres tener la fe de Cristo? ¿Vivir esa fe en tu vida? Ponte de pie, vamos a hacer una oración.
Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra nos ha hablado claramente. Oh Señor, queremos vivir la fe de Jesús. Queremos parecernos a Él en su vida y en su muerte y en su resurrección. Oh Señor, muchas veces hemos pretendido ser justificados por las obras de la ley, por cosas humanas. Queremos ser justificados por la fe de Cristo. Creemos en la fe de Jesucristo, en su fidelidad. Oh Señor, que podamos sembrar en lo espiritual. Bendice cada familia aquí representada, bendice los jóvenes, los adultos, los líderes de la iglesia, el pastor y su familia, Señor. Bendícenos a todos. Perdona nuestros pecados, Señor, porque muchas veces hemos estado haciendo y sembrando en obras de injusticia. Muchas veces hemos creído que estamos haciendo el bien cuando estamos haciendo el mal. Quizás, Señor, hay alguno de nosotros que cree que está perdiendo cosas humanas aquí. Es verdad, estamos perdiendo cosas humanas. Estamos perdiendo muchas cosas. Ciertamente hemos perdido muchas cosas. Y estamos perdiendo muchas cosas. Pero estamos ganando a Cristo Jesús. Y por eso estamos felices. Ayúdanos, Señor, a que cuando vengan esos pensamientos, recordemos que eso es estiércol, eso es basura. Y estamos ganando la justicia que procede de Dios y que se basa en la fe. Gracias, Señor, por tu iglesia. Y ayúdanos a practicar este sermón en nuestro diario vivir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.